Saludos, Teno. Bienvenido a mi canal. Yo soy Berserk999 y hoy te mostraré cómo conseguir al Warframe Nidus de la manera más rápida y fácil en el juego. Actualmente, existen tres maneras diferentes de obtener este Warframe. Comenzaremos con la primera, que es mediante su compra directa por 325 platinos, que viene con ciertas ventajas, como lo son la ranura del Warframe y un reactor ya instalado, además de que estará disponible al instante. La segunda manera sería mediante la fundición. El plano principal de Nidus lo conseguirás luego de completar la aventura El Gambito de Glass, que es una aventura opcional a la que tendrás acceso luego de completar la aventura de la Guerra Interna, y para activarla deberás hablar con Ergo Glass de la secuencia Perrin en cualquier repetidor. La aventura en sí es bastante sencilla, así que no profundizaré en ella. Por otra parte, los planos de sus componentes los encontrarás en la rotación C de la misión de tipo Salvamento Infestado en Oestrus, Eris. Esta misión es única en su tipo, y para completarla con éxito, deberás permitir que Lotus descifre unos datos. Lo conseguirás activando consolas de datos que se encuentran en los alrededores del mapa, aunque no te preocupes, ya que estos mapas son bastante pequeños. Las consolas las activarás recolectando cargas de antisuero, que te serán dropeadas por los enemigos infestados una vez los derrotes. Reconocerás estas cargas como contenedores azules brillantes que deberás tomar y depositar en las unidades de vaporización. Estas se encuentran cerca de las consolas de datos. Esto permitirá que las consolas se liberen de la infestación, dejando a Lotus realizar el descifrado de los datos. Como agregado, mencionaré que en el centro del mapa de la misión habrá un daño corrosivo continuo que afectará a tu Warframe y a las consolas de datos. Para evitar que ese daño te afecte y afecte a las consolas, deberás mantener el suministro constante de las cargas de antisuero para evitar la destrucción de las consolas, ya que si llegan a destruirse las tres debido a ese daño pasivo, la misión fracasará y perderás todos los recursos recolectados, además del tiempo y esfuerzo previo. Recuerda que deberás quedarte en la misión un mínimo de 4 rondas, para al menos tener una posibilidad de obtener el plano de alguno de los componentes de Nidus. Cuando hayas conseguido los planos, deberás ir a la fundición y poner a crear las partes, que tendrán 12 horas de espera totales para fundirse. Luego ya podrás poner a crear al Warframe, el cual estará listo para que lo puedas reclamar y usar en 72 horas, o sea, en 3 días. Sin contar que para reclamarlo deberás contar con una ranura de Warframe disponible. Si planeas conseguir a Nidus de esta manera, aquí te dejaré algunas recomendaciones. Ten en cuenta que al acceder a la misión con un escuadrón, ralentizarás la progresión de Lotus para descifrar los datos, por lo cual, si lo quieres hacer de la manera más rápida, recomiendo realices el farmeo en solitario. Por otra parte, recomiendo usar a Warframes que controlen y contengan a los enemigos. Teniendo en cuenta que son mapas bastante pequeños los que aparecen en estas misiones, usar a Vauban es una buena opción. Otra Warframe recomendable será Nova, aunque en el caso de ella se pueden manejar dos estrategias. Una sería llevar la volteada con fuerza de habilidad para ralentizar a los enemigos y que nos sea relativamente más fácil el sobrevivir y mantener las consolas en buen estado. Aunque si eres un Tenno un poco más atrevido y experimentado, puedes equiparla de manera tal que disminuya su fuerza de habilidad, lo que genera el efecto opuesto, dándoles a los enemigos más velocidad de movimiento para que lleguen más pronto al centro del mapa, y puedas así acabar con ellos de manera más rápida. Aunque ten en cuenta que al acelerar a los enemigos también aumentará su velocidad de ataque. Por ende te recomendaría usar armas de daño en área o que acaben con los enemigos muy rápido. Si eres un Tenno principiante, puedes usar la Atomos, la mejor arma para Tennos principiantes según mi opinión. Si ya eres algo más experimentado, prueba a llevarla no por Cuba, o para ser un poco más atrevido, puedes usar el arco Amansaburros. La tercera manera de conseguir a Nidus es mediante Duviri. El modo circuito podrá permitirte el farmeo de los planos de sus componentes y de su plano principal, pero dependerás de la suerte en cada rotación semanal. En esta ocasión, considero que los recursos que son necesarios para fundir al Warframe son comunes y bastante fáciles de conseguir, a excepción con el de las células Orokin y el Kuba.
Y las células Orokin las puedes farmear de manera sencilla y asegurando al menos salir con una de ellas por misión en el nodo Tethys en Saturno. Además de paso, te sacarás los componentes de Ember. En el caso de los 2000 de Cuba, los puedes conseguir de diferentes maneras. Una sería realizando misiones de tipo Sifón de Cuba, aunque realmente estas son algo complicadas si no tienes mucha experiencia, por lo cual la manera más sencilla es intercambiándola con Nora en la tienda de Onda Nocturna. Para cerrar el video, repasaremos rápidamente las habilidades del Warframe. Como pasiva, Nidus puede acumular cargas de infestación, que podremos ver con un HUD que aparece encima de los iconos de las habilidades del Warframe. Estas cargas nos aportarán ciertos beneficios conforme más acumulaciones logremos, beneficios como fuerza de habilidad, armadura, regeneración de vida o incluso invulnerabilidad al recibir daño letal. Como primera habilidad, Nidus rompe el suelo con infestación, la cual causará daño de perforación a los enemigos que alcance. El que esta habilidad impacte a un enemigo ayuda a subir el número de cargas de la pasiva de Nidus, además de que conforme Nidus aumente sus cargas, el daño de esta habilidad irá creciendo. Como segunda habilidad, Nidus lanza una larva que atrae y junta a los enemigos en su rango de habilidad. La tercera habilidad de Nidus le permite enlazarse con un aliado o con un enemigo. Cuando se enlaza con un aliado, aumenta la fuerza de habilidad de ambos. En cambio, cuando se enlaza con un enemigo, el daño recibido se redirecciona al enemigo enlazado. Por último, la cuarta habilidad de Nidus crea infestación en el área de la habilidad, además de generar larvas que atacan a los enemigos cercanos, sin mencionar que le aporta cierta regeneración de vida a Nidus y también a sus aliados mientras se encuentren en el área de la infestación. Sin más que decir Teno, espero te haya gustado y más que nada, espero te haya sido de utilidad. Y de esta manera, me ayudarías bastante regalándome tu comentario y tu like, además de suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que publique acerca del mundo de Warframe. Recuerda, yo soy Berserk999 y nos vemos en un próximo video. Bye.